Eguerdion, Gobernu Kontseiluak gaurko bileran 10,8 milioi euroko kreditu handitze bat baimendu du. Xedea da urte honetarako luzatutako aurrekontuan sartuta dauden zenbait jarduketa gauzatzea Euskal Hezkuntza Sistemaren baitan. Gaurko handitzea iragan otsailean legebiltzarrak onartu zuen legearen bitartez onartutakoari gehituko zaio. Otsaileko handitzeak, hain zuzen ere, hezkuntza arloko langileentzako ordainsari igoerekin lorturiko sailak jasotzen zituen besteak beste. Gaurko handitzeari esker, ondoko jarduketa gauzatuko dira beste batzuen artean. 2,6 milioi eurotan handitzea itunpeko eskolek hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak eskolara ditzaten. Zenbateko horrekin hezkuntza laguntzako espezialistak kontratatuko dira. Digitalizazio planaren zenbait ekintza martxan jartzea, udal musika eskolen deialdiak egingo dira baita ere, haurreskolak partzuergoaren zerbitzua doakoa mantentzea, 18.000 eurotik beherako errententzat, eta ekipamendua erosiko da baita ere lanbide heziketako zentro publikoetarako. El Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de hoy un incremento de crédito de 10,8 millones de euros para poner en marcha actuaciones en el sistema educativo vasco que no están incluidas en el presupuesto prorrogado para este año. Este incremento se suma al ya aprobado mediante ley del Parlamento Vasco el pasado mes de febrero y que incluía, entre otras, partidas relacionadas con incrementos retributivos para el personal que trabaja en educación. Este incremento nos permitirá, entre otras acciones, aumentar en 2,6 millones de euros las ayudas para que los centros concertados puedan escolarizar al alumnado con necesidades educativas especiales. Este importe se destinará a contratar especialistas de apoyo educativo. Poner en marcha acciones del plan de digitalización, convocar las escuelas municipales de música, dar continuidad a la gratuidad del servicio de consorcio Haurreskolak para rentas inferiores a los 18.000 euros y equipar los centros públicos de formación profesional. Hezkuntza laguntzako espezialistak funtsezkoak dira hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak eskolaratu ahal izateko. Langile aditu hauek ezgaitasun fisiko, psikiko edo jokabide nahasmendu larria duten ikasleen jarduera planetan parte hartzen dute, autonomiarekin eta ingurunerako naiz eskola kurrikulumerako irisgarritasunarekin zerikusia duten premietan esku hartuz. El personal especialista de apoyo educativo es una figura esencial para la integración del alumnado con necesidades educativas especiales en el entorno escolar. Este personal especialista participa en el plan de actuación del alumnado con discapacidad física, psíquica o con trastornos graves de conducta. Interviene en la respuesta a las necesidades relacionadas con la autonomía como con la accesibilidad al entorno y al currículum escolar. Gobernu Kontseiluak gaur 1,5 milioi euroko bi programa onetsi ditu euskararen erabilera sustatzeko helburuarekin. Euskalgintza programa, gizarte bizitzan euskararen garapena eta normalizazioa helburu duten proiektua sustatzeko, eta eremu digitalean euskara sustatzeko, garatzeko eta normalizatzeko laguntzak. El Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy 2 programas por valor de 1,5 millones de euros para fomentar el uso del euskera. El programa Euskalgintza, de promoción de proyectos que busquen el desarrollo y la normalización del euskera en la vida social, y ayudas dirigidas a impulsar, desarrollar y normalizar el euskera en el ámbito digital. Euskalgintza programak euskaran kultura eta aisia zabaltzeko lan egiten duten kolektiboen jarduera bultzatzen du. 1,1 milioi euroko programa da eta horren bidez urtero 100 proiektu baino gehiago susta daitezke. Honako helburu hauekin. Eremu ez formaletan euskararen erabilera indartzea eta bereziki aisialdian, euskal hiztun ez diren herritarrei hurbiltzeko jarduerak, euskararen familia transmisioa sustatzea,
euskararekin zerikusia duten ondareari buruzko informazioa batu, babestu edo digitalizatzeko programak, euskararekin zerikusia duten alderdiak aztertzeko jardunaldiak, euskal kultura jardueran eginiko ibilbideagatik personak edo elkarteak omentzeko programak, eta baita ere, euskaraz irakurtzea sustatzeko proiektu zehatzak. El programa Euskalgintza apoya la actividad de colectivos que trabajan en la difusión de la cultura y el ocio en euskera. Es un programa dotado con 1 millón de euros que permite impulsar cada año más de un centenar de proyectos para objetivos como los que a continuación enumero: fortalecer el uso del euskera en ámbitos no formales, especialmente en el tiempo de ocio, actividades para acercar el euskera a la ciudadanía no vascoparlante, potenciar la transmisión familiar del euskera, programas para la recogida, preservación o digitalización de información sobre el patrimonio relacionado con el euskera, jornadas para analizar aspectos relacionados con el euskera, programas destinados a homenajear a personas o asociaciones por su trayectoria en la actividad cultural vasca y proyectos que tengan como finalidad la promoción de la lectura en euskera. Bigarren programak berriz, eremu digitalean, euskararekin zerikusia duten jarduerak diruz laguntzen ditu. Euskarazko eduki digitalak garatzen dituzten edo euskarazko bertsioak egiten dituzten proiektuak bultzatzen ditugu hain zuzen ere programa honekin. Programa horrez gainera, beste programa berezi bat ere badago eta dagoeneko ezagutzen duzue. Euskarazko edukiak argitaratzen dituzten komunikabide guztiei zuzendutakoa da. Gobernuak eta 3 foru aldundiek batera abian jarri ditugu 10,5 milioi euroko programa. El segundo programa, al que hacía referencia, subvenciona actividades relacionadas con el euskera en el ámbito digital. Apoyamos concretamente proyectos que desarrollen contenidos digitales en euskera y que realicen versiones en euskera. A este programa se suma otro específico que ya conoce, para apoyar a todos los medios de comunicación que publican contenidos en euskera. Un programa dotado con 10,5 millones de euros que hemos puesto en marcha este año por primera vez conjuntamente el Gobierno y las 3 diputaciones forales. Gure herri eta hiriburuetako merkataritza establezimenduak modernizatzeran laguntzera 2,1 milioi euro bideratzeko baimena eman dugu baita ere gaurko jaurlaritza bileran. 3 urte baino gehiago zabalik daramaten enpresa txiki eta ertainei emango diegu hain zuzen ere laguntza. Euskadiko merkataritza txiki eta ertainari berritzen eta kudeak eta tresnak eta beren establezimentuak hobetzen lagundu nahi diegu programa honekin, herritarrentzat erakargarriagoak izateko eta salmentak hobetzeko. Saltoki bakoitzak gehienez 80.000 euroko laguntza jasoko du. Eusko Jaurlaritzak puntu gehigarriak emango dizkie honako ezaugarri hauek betetzen dituzten enpresa konkretuei. Berdintasun edo konziliazio planak dituztenak, langileen erdiak kontratu mugagabearekin duten saltokiak, Euskadiko konsumo arbitraje sistemari atxikitutako saltokiak, sistema hau bezero eta konsumitzaileen eskubideak defendatzeko sortua zen. Hemos autorizado 2 millones de euros para apoyar la modernización de los establecimientos comerciales de nuestros pueblos y capitales. Apoyamos concretamente a pequeñas y medianas empresas que llevan más de 3 años abiertos al público. Queremos ayudar con este programa al pequeño y mediano comercio de Euskadi a innovar, mejorar los instrumentos de gestión y sus establecimientos de forma que resulten más atractivos para la ciudadanía y mejoren las ventas. Cada comercio tendrá una ayuda máxima de 90.000 euros. El Gobierno vasco, además, dará puntos adicionales a las empresas que tengan elaborados planes de igualdad o de conciliación, estén reconocidos como entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, una certificación expedida por Emakunde o cualquier otra administración pública, aquellos comercios cuya mitad del personal tenga contrato indefinido y comercios adheridos al sistema arbitral de consumo de Euskadi creado en su día para defender los derechos de las personas clientes y consumidoras.
Bueno, eta gaur gainera ikusten duzuenez, nirekin osasun sailburua dago, Nekane Murga zuzen ere. Gobernu Kontseiluak Osakidetzako lehen mailako arretarako medikuen egiturazko plantilla haunditzea onetsi duelako, eta bere helburua, gaurko agerraldiaren helburua, horren berri ematea da. Además, hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado aumentar la plantilla estructural de médicos de atención primaria de Osakidetza. Comparece, para darles todos los detalles de este acuerdo, la consejera de Salud, Nekane Murga. Sailburu, zurea da hitza. Eskerrik asko, sailburu. Bozeramaileak esan duen bezala, gaur, Gobernu Kontseiluak 26 plaza onartu ditu, familia mediku eta erizainei zuzenduta. Como acaba de señalar el portavoz, el Consejo de Gobierno ha acordado crear 46 plazas de medicina de familia y enfermería en Osakidetza para reforzar la atención primaria en Euskadi. La atención primaria es un servicio fundamental para la sociedad vasca y lo es también para Osakidetza. Según los datos de la encuesta de salud, en los 14 días previos a su realización, el 10% de los hombres y el 14% de las mujeres habían consultado en su centro de salud. Por otra parte, según los datos de la última encuesta de satisfacción sobre atención primaria, 9 de cada 10 personas valoraron entre bien, muy bien y excelente la asistencia recibida en el centro de salud. Sin embargo, somos conscientes de que hay una necesidad de reforzar la atención primaria y de ahí que el Departamento de Salud y Osakidetza estemos poniendo en marcha 35 acciones concretas y una de ellas, sin duda de gran relevancia, es la aprobación de las 46 nuevas plazas a las que me acabo de referir. Para entender las medidas acordadas hoy por el Consejo de Gobierno, voy a hacer un breve análisis de contexto. Si repasamos los principales indicadores de salud, comprobamos que nuestra esperanza de vida ha crecido de manera constante las últimas décadas. Esto, evidentemente, es positivo, pero ha supuesto un cambio social no solo en Euskadi, sino en toda Europa. ¿En qué consiste este cambio? Cada vez tenemos una sociedad compuesta por personas de mayor edad, con enfermedades crónicas y otros condicionantes, por los que necesitan mayor atención por parte de los servicios de salud. Todo ello ha supuesto un crecimiento en la demanda de la atención primaria, que coincide con un momento de recambio generacional. Populazioa zahartzen ari den honetan, erronka berriak ageri dira. Gaixo kroniko gehiago daude menpekotasuna. Gai guzti hauei aurre egiteko neurriak planteatu ditugu. La situación requiere reforzar el modelo de atención primaria y en Euskadi ya lo estamos haciendo. El Gobierno vasco cuenta con una estrategia que previamente había venido elaborando en colaboración con distintos agentes durante más de un año, partiendo del análisis de la situación y las previsiones para el futuro. Se recogen 35 medidas concretas para reforzar la atención primaria. Las medidas pasan por aumentar los recursos de profesionales y materiales, ampliar la capacidad de formación, potenciar el trabajo en equipo, reforzando el papel de enfermería, área administrativa, farmacia y otros. Reducir las actividades burocráticas, aumentar la capacidad resolutiva revisando el acceso a pruebas diagnósticas y otros procesos. Hacer más atractiva la primaria para los propios profesionales, mejorando los contratos interinos, la conciliación. Dar a conocer a la propia sociedad la importancia y el papel que juega la atención primaria en el cuidado de su salud y otras medidas. 15 de las 35 medidas ya se están implementando. Además, se han creado 8 grupos de trabajo multidisciplinares en los cuales participan más de 100 profesionales. Estos grupos se encargan del despliegue de cada una de estas 35 acciones de refuerzo. Pues bien, hoy el Consejo de Gobierno
ha acordado crear 23 plazas de enfermería y otras 23 de medicina de familia. Es el primer paso en la materialización de esta estrategia que hemos puesto en marcha para reforzar el personal en la atención primaria en Euskadi. Son plazas que estarán destinadas a aquellos centros de atención primaria con mayor demanda asistencial. Evaluaremos su repercusión y tenemos previsto un nuevo incremento en las plazas en los próximos meses. Como les he dicho, nuestro compromiso es firme. El refuerzo de recursos personales está contemplado en la estrategia y hoy venimos con hechos concretos. Hechos concretos son también que en las próximas semanas comenzarán a ocuparse las 446 plazas de nuevos residentes de las diferentes especialidades y se ofrecerán contratos estables a todas y todos los médicos de familia y de pediatría que terminan la especialidad. La semana pasada anunciamos que Euskadi contará con 48 nuevas plazas más para formar diferentes especialistas. Se trata del mayor incremento porcentual de plazas ofertadas de todo el Estado. Especialmente, este aumento se produce en el ámbito de medicina y enfermería familiar y comunitaria y en pediatría. Este capital humano es esencial a la hora de abordar el reto del relevo generacional del ámbito sanitario en su conjunto. Lehen mailako arretarako estrategian, 35 neurri proposatzen dira. 15 martxan daude. Gaur, Gobernu Kontseiluak 46 plaza onartu ditu. Familia, mediku eta erizainei zuzenduta. Lanean jarraituko dugu. Herritarrei kalitateko zerbitzua ematen jarraitzeko. En definitiva, hoy se ha aprobado un aumento del número de profesionales de enfermería y medicina de familia en los centros de salud. Estamos realizando un esfuerzo en la inversión para la modernización de estos centros y de los puntos de atención continuada. Los propios profesionales trabajan en revisar sus actividades y desburocratizar su labor. Para poder dedicar mayor tiempo a las personas, se está modificando el modelo de agenda y de atención. Estamos, desde hace años, incrementando los profesionales en formación para afrontar el reto del relevo generacional y también la contratación estable. Estas son parte de las 35 medidas concretas en total para reforzar la atención primaria de Euskadi. Como les he dicho, 15 ya están en marcha. Hoy hemos aprobado 46 plazas de enfermería y medicina de familia. Seguiremos trabajando para dar un mejor servicio a la sociedad vasca y para facilitar el trabajo a las y los profesionales de Osakidetza. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, eta orain zuen galderetara gauzkazue. Se está informando en algunos medios ya del fallecimiento de la mujer atacada en Vitoria hace unos días. No sé si tiene el gobierno algo que decir al respecto. Sí, el fallecimiento de la mujer ha sido confirmado y me gustaría transmitir las condolencias a la familia y a sus allegados. Eta segurtasunari dagokionez, berri badago, kasu horren arira. Ikerketa zabalik dago, Ertzaintzak jardun horretan jarraitzen du. Sailburuak esan duenaz aparte, esan dezakegu baita ere, asteburu honetan beste antzeko gertakizun bat izan da, eta guk jarraipen zehatza egiten dugula baita ere bere osasunaren egoeraren inguruan, ezta? Segurtasunari buruz esan daitekeena da, Euskadi oro har lurralde segurua dela, baina horrek ez duela ebitatzen, noizbehinka arrelako indarkeriazko gertakizunak gauzatzea, ezta? Hori horrela izanik, gure kezka nagusienetako bat, garrantzitsuenetako bat hain zuzen ere, segurtasun publikoaren alde lan egitearen adela. Eta horretarako, Ertzaintzak bere ahalegin guztiak egiten ditu,
delituak eta indarkeriazko egitateak prebenitzeko eta bere kasuan gertatzen direnean ikerketa bidez salatzeko, argitzeko eta auzitegien aurrera eramateko. Eta honetarako garrantzitsua da baita ere azpimarratzea oso baliagarria izaten dela gizartearen laguntza. Sarri askotan gizartearen laguntza horrek ematen digulako informazio nahikoa edo beharrezkoa delitu batzuk, egitate batzuk ebitatu alizateko, edota bere kasuan baita ere ikerketetan aurrera egin alizateko. Kasu honetan, ikerketari dagokionez, bi pertsonen bila zebiltzan... Ez gaur-gaurkoz, orain arte ez dago. Ertzaintzak bere zereginean jarraitzen du, bere eginkizun horretan jarraitzen du, datuak bilduz, informazioa mahai gaineratuz, eta horren bitartez argitze lanetan aurrera egiteko aleginetan, baina gaur-gaurkoz emaitza argirik ez dago. Me gustaría saber si este planteamiento que han aprobado ustedes es lo que les han transmitido en la mesa de hoy a los sindicatos y qué esperanzas tiene usted. Sí, es cierto, en este momento está la mesa sectorial reunida, tiene como punto único a tratar la posibilidad de una convocatoria de huelga y creemos, respetando el derecho, por supuesto, a la huelga de todos los trabajadores y trabajadoras, que estamos realizando un esfuerzo como Gobierno, Departamento, Osakidetza, y que este esfuerzo, con estas plazas que hoy se han aprobado y con el conjunto de las medidas que, como ya he mencionado, dentro de la estrategia tenemos 35 medidas concretas y 15 que ya se están implementando en la red, creemos que esto va a ser valorado positivamente por los sindicatos y por los propios profesionales. Decía usted que en los próximos meses se van a crear nuevas plazas. No sé si nos podría precisar si en los próximos meses significa este año, cuántas plazas más o en cuántas plazas más están pensando. La estrategia tiene previsto un número y en 2 años de forma progresiva para valorar y evaluar lo que suponen estas plazas desde el punto de vista organizativo. Entonces, en función de esta experiencia inicial de estas plazas, pues el plazo de las siguientes será valorado. ¿No tienen decidido si va a ser este año o será el que viene y el número? Sí, el número sí está aprobado, serían 40 más y la previsión, ya le digo, que pendiente de evaluación, pues es que sea el próximo año. ¿Hay algún tipo de iba a preguntar si hay algún tipo de contacto con el Partido Socialista después de las elecciones generales? ¿Se ha producido algún nuevo contacto? Bueno, las relaciones del Gobierno vasco con el Gobierno central en este momento se circunscriben estrictamente a las cuestiones ordinarias y sectoriales, ¿no? Como podrán ustedes imaginar, el Gobierno central se encuentra en funciones, su actividad tiene que circunscribirse estrictamente al despacho ordinario de los asuntos públicos y, bueno, las cuestiones comunes, ordinarias, sectoriales son objeto de tratamiento en los foros establecidos, ¿no? Pero ningún planteamiento estratégico de cara al futuro puede plantearse, en principio, con un ejecutivo que se encuentra en funciones, ¿no? Como podrán imaginar, ¿no? Sí, yo quería preguntar, aprovechando que está la consejera aquí, sobre las primeras citaciones que ha hecho ya la jueza encargada del caso de investigar el asunto de la OPE de Osakidetza y no sé cómo afronta el Gobierno vasco esa situación. Nosotros siempre hemos apoyado la transparencia y hemos colaborado, respetamos totalmente las actuaciones de la jueza, el fiscal y colaboración y transparencia. Y somos los primeros interesados en que todo se esclarezca y colaboraremos como indique la justicia que lo hagamos. Horren astean jakin genuen errekursoa aurkeztu zuela Osakidetzak, epaileak ez ziolako utzi Osakidetzari kasuan ez kaltetu moduan ez herri akusazio gisa aurkezten. Badago erabakirik errekursoa? Ez oraindik ez da erabaki, ez errekursoa planteatu zen, Osakidetzak berak bere zerbitzu juridikoaren bitartez planteatu zuen errekursoa,
uste baitu benetan Osakidetzak arrazoi nahikoak eta sobera dituela kaltetua bezala aitortua izateko eta beraz bere personamendua aitortzeko edo onartzeko, baina oraindik ez da erabakirik hartu, beraz horren zain gaude. Esaten zuen sailburuak, elkarlanerako eta gardentasunez ekin nahi diola Osakidetza berak prozesu honi, orain hauteskundeak eta gero zitazioak hasiko direlako Gasteizko auzitegian. Bueno, bai, Osakidetzaren eta Jaurlaritza osoaren jarrera gai honen inguruan beti izan da berdina, ikuspuntu horretatik, ezta? Guk jarrera gardena, zabala ireki dugu beti, gure ekarpen guztia eta gure laguntza guztia eskaini diogu alde batetik, hau maila parlamentarioan zegoenean, bai Eusko Legebiltzarrari berari, baita arartekoari ere, eta baita ere fiskaltzari buruz ere, gogorarazi nahiko nuke, fiskaltzari bialdi zitzaiola informazioa gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren kabuz, berak eskatu gabe, fiskaltza berak eskatu gabe. Eta hortik aurrera, orain auzitegien eskuetan dago, eta auzitegiekiko Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren jarrera berdina izango da, laguntza guztia eskatu, eskatzen duten informazio guztia eskaini eta eman euren eskuetan jarri, alik eta lasterren ikerketak aurrera egin dezan eta alik eta hobeen gauzak argitu daitezen. Sailburuak esan duen moduan, Jaurlaritza bera eta Osakidetza bera dira gauzak argitzeko interesaturik handienak. Sí, yo quería preguntarle por el tema de los fichajes y las horas extras. Desde parte de la patronal vasca se ha trasladado que hay un cierto desconcierto a la hora de implantar la medida. El Gobierno central habla o ha sugerido que también ha habido por parte de las empresas una cierta dejación. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué cree que está pasando con este tema? Que parece que se ha hecho muy poquito en el mes que se había planteado, ¿no? A no ser que tenga usted alguna otra información. Bueno, a ver, esta es una medida que está contemplada en un Real Decreto Ley del pasado mes de marzo, ¿no? El Real Decreto Ley 8/2019, ¿no? Que obtuvo un respaldo importante por parte de la Cámara en el momento de su convalidación, ¿no? Al Gobierno vasco le parece que concretamente esta medida, que es una de las que se contemplan en ese Real Decreto Ley, es una medida razonable y sensata, ¿no? Que, como predica el propio Real Decreto Ley, persigue poner coto al fraude en las horas extras de las empresas, ¿no? Y de esa manera limitar la precariedad laboral, luchar contra la precariedad laboral, concretamente en el ámbito de las jornadas de trabajo, ¿no? La medida es razonable, es prudente, es sensata, está dividida en dos previsiones, una relativa a establecer la obligatoriedad efectivamente de la jornada laboral y del control y del registro horario, y otra encaminada a prever sanciones, infracciones y sanciones para el supuesto de que la norma sea objeto de incumplimiento, ¿no? Como estamos en un ámbito en el que la ejecución de la legislación corresponde a las instituciones autonómicas, lógicamente el Gobierno vasco y la Administración General de Euskadi están implicadas en el cumplimiento de esta normativa, ¿no? La actitud del Gobierno vasco, lógicamente, va a ser, en primer lugar, la de instar a las empresas a que busquen en la negociación colectiva acuerdos que den solución a esta previsión, porque tal y como se contempla en el Real Decreto Ley al que hacía referencia, lo que se pretende en este caso es que los acuerdos relativos a la jornada y al control horario se establezcan por sectores y, a ser posible, incluso por empresas, ¿no? De manera que el régimen que se establezca responda a las necesidades y singularidades, especificidades propias de cada sector y cada empresa, ¿no? Por eso la primera medida por la que hay que velar aquí es pues la existencia o el trabajo, que se desarrolle un trabajo en búsqueda de esos acuerdos, ¿no? El Gobierno subraya la importancia de que las empresas incorporen esta cuestión a su negociación colectiva, ¿no? Y una vez de que, después de superado un plazo razonable para que las empresas alcancen estos acuerdos, sea posible poner en marcha los mecanismos de comprobación, de inspección, para garantizar que las previsiones legales se están cumpliendo, pues entonces se activará también la inspección del Gobierno vasco para garantizar el cumplimiento de la ley. No puede ser de otra manera. Son previsiones legales, insisto, que tienen que necesariamente ser cumplidas, ¿no? ¿Cuál cree que es el plazo razonable? Bueno, esto, a ver, dependerá un poco de la valoración de la propia inspección, ¿no? Porque lo primero que hay que constatar es que efectivamente existe una voluntad clara de las empresas
para hacer lo que esté al alcance de su mano de cara a implantar estos sistemas de control horario, ¿no? Y que buscan la negociación colectiva o el acuerdo de empresa, en su caso, para que el acuerdo sea posible y para que la instalación del régimen de control horario se establezca de manera objetiva y con los requisitos de la ley, ¿no? Es lo primero que hay que constatar. Es decir, que un plazo objetivo que tenga valor universal, pues sería una irresponsabilidad establecer, porque seguramente pues las condiciones y las circunstancias en las que tienen que producirse los acuerdos en los diferentes sectores o incluso en las diferentes empresas pues son diferentes, ¿no? Lo que hay que constatar, y es lo primero que tendrá que hacer el Gobierno y la Inspección de Trabajo, es que existe efectivamente una voluntad cierta, clara y un compromiso real de las personas por dar cumplimiento a estas previsiones, ¿no? Y una vez que eso se constata, pues que tarde una semana más o una semana menos será cuestión secundaria, ¿no? Si la voluntad existe y el compromiso se constata en las relaciones entre las empresas y la representación sindical, ¿no? Pues haciendo un seguimiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Esto, la Inspección de Trabajo... seguimiento de si las empresas... Hombre, son previsiones legales que tienen necesariamente que ser cumplidas, como cualquier otra que está recogida con carácter imperativo en una norma con rango de ley, ¿no? Por tanto, el Gobierno, en la medida en que es competente para garantizar la ejecución, en este caso, de la legislación laboral del Estado, pues tiene que establecer un marco para hacer el seguimiento del cumplimiento de esas previsiones legales, ¿no? Ese marco está definido en la propia reforma. La reforma dice que no va a haber una norma inexorable de aplicación uniforme a todos los sectores y a todas las empresas, sino que lo primero que deben buscar las empresas y los sectores es ese acuerdo, el acuerdo de empresa o la negociación colectiva, y eso es lo primero por lo que hay que velar y lo primero que hay que garantizar que se produce y que existe, ¿no? Y ahí, lógicamente, el Gobierno y la Inspección de Trabajo hará un seguimiento para asegurar que eso se está dando, ¿no? A partir de ahí, pues ya se establecerán los plazos razonables que permitirán iniciar una labor de inspección para comprobar cuándo no se está cumpliendo la ley y cuándo es o no pertinente activar los mecanismos sancionadores que se contemplan en la reforma, ¿no? Egingo duela bai Jaurlaritzak, baina gordeko dela era berean, arrazoizko epe bat zigorrak jartzen hasi aurretik, ez? Bueno, legeak berak esaten du, hemen bidezkoena dena aldez aurretik negoziazio kolektiboaren bitartez akordioak biltzea eta sektoreka hori posiblea espada, enpresa bakoitzak bere akordioak bilatzea. Zergatik, ordutegiaren kontrola estelako modu orokorrean eta unibertsalean enpresa guztientzat eta sektore guztientzat jar daiteken gauza bat, baizik eta enpresa bakoitzak eta sektore bakoitzak bere berezitasun singularrei aplikatu eta egokitu behar duena. Beraz, hori nahita ez gauzatu behar da, eta Jaurlaritzak azpimarratu nahi duen lehenbiziko puntua da, zuzen ere, honen garrantzia. Eta enpresek hau euren negoziazio kolektibura sartzeko behar duten aleginaren garrantzia. Hori oso garrantzitsua da, hemen legeak berak esaten duelako, negoziazio kolektiboa ezinbestekoa dela eta enpresako akordioak beharrezkoak direla eta horretarako konpromiso argia egon behar dela sektoren eta enpresen partetik. Hortik aurrera, Jaurlaritza legea betetzen dela bermatzera, ziurtatzera behartuta dago, horretarako eskumena duelako, baina ez litzateke bidezkoa izango orain bertan ikuskaritza horretan eta bere kasuan zigortze prozesuetan aritzea, aldez aurretik bermatu gabe enpresak legeak berak eskatzen dien lehenbiziko urrats hori ematen ez dutela. Beraz, lehenbiziko urratsa da, negoziaketa bidez, akordioak bilatzea, hau enpresa bakoitzak eta sektore bakoitzak nola jaso behar duen zehazteko. Hori da garrantzitsuena eta hori da hurrengo denporaldi honetan Jaurlaritzak bermatu eta ikuskatuko duena. Gero, behin epe arrazoitzu bat emanezkero eta epe arrazoitzu horretan suposatuzkero egin beharreko guztia enpresak egiteko sasoia eta denpora izan dutela, orduan bai, hasiko litzateke bigarren maila batean ikuskaritza zehatzagoa, ikusteko enpresak zein neurritan betetzen duten legea, da bere kasuan erabakitzeko zein kasutan zigor prozesuak martxan jarri behar diren. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko, zuen arretagatik eta datorren astera arte.